depositadas por erosión catódica reactiva de ese trabajo que fue desarrollado bajo la dirección del doctor Sergio Armando Tomás Velázquez. El departamento te nombró al siguiente jurado para evaluar tu trabajo. Está formado por el doctor Alfredo Cruz Orrea, que está por aquí presente. Tenemos un sinodal invitado, el doctor Michael Morales Luna, del Departamento de Energías Renovables del Instituto Tecnológico de Poza Rica, y por tu propio asesor, el doctor Sergio Armando Tomás Velázquez. Tiene 50 minutos para exponerlo. Pasamos a la sesión de preguntas, por favor. Adelante, joven. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Como ya lo dijo el doctor Agustín, les voy a exponer sobre el trabajo que desarrollé en la maestría, el cual se titula Estudio de las propiedades electrocrómicas de películas delgadas de dióxido de titanio, óxido de zinc, depositadas por la técnica de erosión catódica reactiva. Y este trabajo estuvo a cargo del doctor Sergio Armando Tomás Velázquez, aquí presente. Comencemos. El contenido de la charla va a ser el siguiente. Primero voy a dar una breve introducción sobre los materiales cromogénicos, en particular sobre los materiales electrocrómicos, algunos modelos teóricos que tratan de explicar este fenómeno, las técnicas experimentales que ocupamos para investigar este fenómeno, los resultados que obtuvimos, las conclusiones a las que llegamos y perspectivas a trabajos futuros a realizar. Bueno, primero hablemos sobre los materiales cromogénicos. Creo yo que existen dos tipos de materiales cromogénicos particularmente populares. Uno de ellos son los termocrómicos, que probablemente ustedes deben tener algún tipo de tacita que tenga esta propiedad en su casa. Este tipo de materiales presentan un cambio en su coloración cuando se les cambia su temperatura. Otro tipo de materiales muy populares, cromogénicos, serían los fotocrómicos, los cuales cambian sus propiedades ópticas cuando ondas electromagnéticas de cierta energía inciden sobre ellos. Por ejemplo, en las lentes que cambian su coloración cuando hay luz solar incidiendo en ellas. Sin embargo, tenemos muchos otros tipos de materiales cromogénicos. Entre ellos tenemos los gasocrómicos, los cuales cambian sus propiedades ópticas al estar en contacto con ciertos gases específicos. Los magnetocrómicos, cuyo agente externo que va a modular sus propiedades ópticas son campos magnéticos. Y los piezocrómicos. Los piezocrómicos cambian sus propiedades ópticas cuando están en un estrés o una presión aplicada. Sin embargo, nosotros trabajamos con los electrocrómicos. En los electrocrómicos, el agente externo que va a producir el cambio en la coloración es una carga eléctrica aplicada. Esta carga eléctrica va a producir una reacción óxido-reducción en el material. En general, las reacciones redox u óxido-reducción, en ellas hay una transferencia electrónica. La transferencia electrónica va a producir un cambio en los estados de oxidación del material. Y volviendo a los materiales electrocrómicos, muchos tipos de materiales exhiben esta propiedad. Tenemos tanto materiales orgánicos como inorgánicos. En este trabajo nos basamos principalmente en los materiales inorgánicos y sobre todo en los óxidos metálicos de transición. Sin embargo, no todos los óxidos metálicos de transición presentan esta propiedad. En esta tabla periódica, cabe mencionar que de este cuadrito de aquí en medio son los metales de transición, y los que están coloreados son los que presentan, sus óxidos son los que presentan algún grado de coloración electrocrómica. Particularmente tenemos dos tipos de coloración electrocrómica, la catódica y la anódica. La catódica hace referencia a que los materiales se van a colorear cuando se les inserta un tipo de carga eléctrica. Por otra parte, los anódicos son los materiales que se van a aclarar cuando se ven sometidos a este tipo de carga eléctrica. En particular, para nosotros, titanio presenta la coloración catódica y níquel, por ejemplo, es uno de los materiales que presenta coloración anódica. Tenemos la particularidad del vanadio, que dependiendo del tipo de óxido en el cual se encuentre, de cuántos oxígenos estén enlazados con él, va a presentar un tipo u otro de coloración. ¿Cuál es la aplicación principal de estos materiales? En las ventanas inteligentes. Este tipo de ventanas van a cambiar sus propiedades ópticas, como la transmitancia, por ejemplo, cuando se les aplica la carga eléctrica y esa voluntad. Por ejemplo, se aplican mucho en los aviones y tiene como principal objetivo mejorar el confort del usuario, pero
no solamente mejora el confort del usuario, sino que también trae consigo una disminución en el consumo de energía. Esto se debe a que las propiedades ópticas no solamente cambian en la región del visible, sino un poco en el infrarrojo y también un poco en el ultravioleta. Entonces, si tenemos un cuarto, el cual está encerrado por este tipo de materiales, vamos a necesitar menos energía para mantenerlo a una temperatura constante. En general, este tipo de dispositivos electrocrómicos están desarrollados así. Tenemos dos vidrios, los cuales tienen una capa de un conductor transparente, y inmediatamente después de esta capa de un material conductor transparente tenemos bien la película electrocrómica o una película de un almacenamiento de iones. Podríamos no tener una película de almacenamiento de iones y tener otra película electrocrómica. Si tuviéramos este caso, necesitaríamos que las dos películas electrocrómicas presenten diferentes tipos de coloración, es decir, uno catódico y el otro anódico. Que uno se coloree mientras se insertan iones y el otro se coloree mientras se extraen iones, y viceversa. En medio de estos dos cubiertas tenemos un conductor iónico. En particular, nosotros vamos a trabajar con una sola parte de este dispositivo electrocrómico. Y bueno, ahora hablemos sobre los modelos teóricos que tratan de explicar este fenómeno. Los podemos dividir en dos, en la parte eléctrica y en la parte óptica. En la parte eléctrica necesitamos insertar electrones y iones a la vez. El electrocromismo en óxidos metálicos de transición es considerado como un fenómeno en el cual el cambio de coloración se da como un resultado ante la inserción de iones y la subsecuente inyección de electrones por un circuito externo y debido a un balance de carga. La presencia de estos electrones va a ser la responsable del cambio en la coloración del material. Bueno, si ahora consideramos un material estequiométrico, un dióxido de titanio en particular para nosotros, y consideramos que los iones que se van a intercalar van a ser hidrógenos ionizados o protones, por ejemplo, vamos a tener una reacción óxido-reducción de este tipo. Vamos a insertar a la vez iones y a la vez electrones, la misma cantidad de ambos, y vamos a obtener como resultado este tipo de materiales que son óxidos de titanio coordinados con hidroxilos. Cabe mencionar que los estados de oxidación van a cambiar de esta forma, con 4-X. Cuando no insertamos ningún tipo de iones, tenemos X igual a 0 y entonces tenemos el titanio en un estado de oxidación 4, lo cual nos quiere decir que está coordinado con dos oxígenos y tenemos un dióxido de titanio. En particular, si X es igual a 2, tendríamos que el titanio está coordinado con un solo oxígeno y tenemos un óxido de titanio. Y si tuviéramos la suerte de poder intercalar 4 protones en este dióxido de titanio, podríamos tener a nuestro titanio que no está coordinado con ningún oxígeno. Entonces estaría en un estado de oxidación 0. Bueno, ahora, ¿qué pasa con las propiedades ópticas? Principalmente hay dos modelos que tratan de explicar la coloración y están muy relacionados entre ellos. Son el modelo de transferencia de carga de intervalencia y de polarones pequeños. Estos dos modelos se basan en la consideración de tener dos estados localizados. Aquí los estoy demostrando con Q y Q'. Estos dos estados localizados podrían tener una diferencia de energía entre ellos de 0, el cual se podría deber a diferentes motivos. Por ejemplo, en el caso de intervalencia, se podría deber a que el estado Q corresponda a un estado de oxidación 3, por ejemplo, digamos, y el Q' podría corresponder a un estado de oxidación 4. Sin embargo, no es el único motivo por el cual podría haber esta diferencia de energías. Podríamos tener diferentes tipos de átomos en los cuales pueda sufrir esta transición. Y, por ejemplo, en nuestro caso, uno podría ser un titanio y el otro un zinc. En el caso de los polarones pequeños, cabe mencionar que los polarones pequeños surgen en materiales amorfos, donde no tenemos una simetría translacional. Entonces, no todos los sitios son equivalentes, y esta inequivalencia entre sitios podría dar origen a esta diferencia de energía de 0. Esta energía ETH es la energía térmica necesaria para producir esta transferencia electrónica del estado Q al estado Q', y no es radiativo, es pura transferencia térmica. La energía E0OP se refiere al máximo de la energía óptica, de la banda de absorción óptica, en la cual se puede producir este tipo de transiciones. Cabe mencionar que Fauna, Crandall y Lambert fueron quienes desarrollaron el modelo de intervalencia, de transferencia de intervalencia de carga en los laboratorios RCA.
Y por su parte Schirmer fue quien propuso que la absorción óptica se podría deber a la absorción de polarones pequeños. En general, estos dos tipos de modelos proponen que los estados localizados Q y Q' podrían ser, por ejemplo, titanios en estado de oxidación 3 y 4 más. Entonces, ante la incidencia de un fotón de energía H-nu, si la energía es suficiente, podría trasladar un electrón que se encuentra en el estado Q, es decir, en un estado de oxidación Ti3 más, a un estado de oxidación Ti4 más. Entonces, estos dos estados localizados cambiarían su estado de oxidación, es decir, el Q pasaría de tener 3 más a un 4 más, y viceversa, el Q' podría pasar de un estado 4 más a un 3 más. Se ha estudiado teóricamente y se ha encontrado que la banda de absorción debida a este tipo de transferencias electrónicas podría ser gaussiana, a temperaturas suficientemente altas. Y esta banda de absorción gaussiana debería de satisfacer esta relación, en la cual ya les mencioné estos dos términos, E0P y E0, que son las energías máximas de la banda de absorción gaussiana. E0 es la diferencia de energías, y este término de aquí es el ancho medio a la altura media de la banda gaussiana. Estos dos modelos no prestan atención al tipo de ion que se está intercalando. Sin embargo, se ha encontrado experimentalmente que es muy importante qué ion se está intercalando. En aras de tratar de explicar este resultado experimental, Green y Traplos propusieron otro tipo de transferencia electrónica. Propusieron que los iones intercalados iban a generar una banda de estados iónicos que se van a encontrar encima de la banda de conducción. Y propusieron que la absorción óptica, la coloración, se iba a deber a tres tipos de transiciones electrónicas. La primera, y que siempre va a aparecer, es la transferencia electrónica de una banda de valencia a una banda de conducción, la cual nos va a dar origen al borde de absorción fundamental. Y tenemos otros dos tipos de transiciones electrónicas, las cuales van a partir de la banda de conducción y se van a ir hacia la banda de estados iónicos, las cuales surgen debido a la presencia de estos iones intercalados y cuya posición dependerá de la química de los iones, y otro que podría ser de la banda de conducción a otras subbandas de conducción. Bueno, continuemos ahora con las técnicas experimentales que nosotros utilizamos en el laboratorio. Voy a empezar con la técnica experimental de depósito. ¿Cómo fue que crecimos estas películas? Bueno, las crecimos con la técnica de erosión catódica. ¿Pero qué es la erosión? Bueno, si consideramos que esta línea negra dibuja la frontera de un material caricaturescamente, y esta bolita morada es un ion incidente, la energía y el momento que llevan consigo al entrar en el material va a provocar una avalancha de colisiones. Y por ejemplo aquí en las bolitas rojas representan colisiones primarias, las azules colisiones secundarias, las verdes ternarias y la única amarilla que hay, cuaternarias. Entonces podría ocurrir que la transferencia de energía sea tal que liberemos átomos de este material. Aquí por ejemplo se está liberando un átomo de una colisión secundaria y otro átomo de una colisión primaria. Este tipo de fenómeno ocurre principalmente en los tubos de descarga, los cuales son particularmente similares a nuestro sistema de depósito. En un tubo de descarga tenemos un tubo de vidrio sellado, cual contiene un gas a una presión muy baja. Tenemos dos electrodos y se les aplica una diferencia de potencial. Naturalmente vamos a tener aquí algunos electrones libres, ya sea por fluctuaciones térmicas o quizá por incidencia con rayos gamma. Estos iones libres se van a acelerar debido a esta diferencia de potencial, y cuando su energía cinética sea suficientemente alta, o bien cuando el potencial aplicado sea suficientemente alto, las colisiones con los átomos libres van a producir ionización de los mismos. Estos átomos ionizados ahora se van a mover hacia el cátodo, y si llevan suficiente energía van a poder erosionar el blanco. Sin embargo, la erosión de este sistema es muy baja y nosotros queremos erosionar demasiado. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Bueno, al fin y al cabo estas partículas ionizadas son partículas cargadas, y aparte de utilizar campos eléctricos, sabemos que la aplicación de campos magnéticos va a alterar el camino de estas partículas. Lo que se hace es considerar, por ejemplo, aquí este es el cátodo y este es el ánodo similar al que teníamos aquí, el cátodo y el ánodo. Lo que se hace es aplicar aquí un campo magnético,
de tal forma que confine los electrones en esta región. Estos electrones confinados van a producir un plasma en el cual ciertos átomos ionizados van a golpear el cátodo y vamos a producir erosión. En particular, nosotros introducimos a una cámara de vacío una mezcla de gases, de argón y de oxígeno. El argón nos va a servir para erosionar el blanco y el oxígeno nos va a servir para, una vez que tengamos átomos liberados del cátodo, que interactúen con el oxígeno ahí libre y podamos depositar en el sustrato no solamente películas delgadas del material del cátodo, sino también de óxidos del material del cátodo. En particular, nosotros utilizamos una razón de flujo de argón de oxígeno de 47,3. En el ánodo colocamos sustratos que eran vidrios recubiertos por hito. De este lado tenemos el vidrio recubierto por hito y del lado derecho tenemos el mismo vidrio recubierto por hito, pero una vez que se hizo el depósito. Podemos ver que aquí, hacia abajo, se ve una coloración un poco distinta, que es donde se depositó el dióxido de titanio. En el cátodo se suele poner el material por el cual se quiere depositar. En nuestro caso, nosotros utilizamos dos tipos de blanco. Titanio, uno de una aleación metálica de titanio 90% y 10% de zinc, y uno de puro titanio. Bueno, si recuerdan, tal vez, en la tabla periódica, el titanio sí era un material cuyos óxidos poseen esta propiedad, sin embargo el zinc no. Nosotros decidimos utilizar este tipo de materiales principalmente por dos motivos, en los cuales se basan en estudios que se han hecho previamente en el mismo equipo, en el mismo grupo del Dr. Sergio Tomás. Se utilizó este tipo de materiales para investigar la respuesta fotocatalítica e aumentar la respuesta fotocatalítica del titanio. Y una vez que ya teníamos este tipo de depósitos, pues se les hizo muy natural tratar de probarlos con respecto al titanio y resultó en una mejor respuesta electrocrómica. Entonces nosotros utilizamos estos dos tipos de materiales para investigar cómo afectaba la respuesta electrocrómica del titanio, incluyéndole zinc. En particular, bueno, olvidé mencionar que aquí hay dos parámetros de los cuales nosotros modificamos. Uno es la presión de este gas que introducimos y la otra es la potencia con la cual se van a erosionar este blanco. Aquí de este lado tenemos un recuadro donde trato de ilustrar las áreas que nosotros investigamos en los parámetros que investigamos. Uno es la potencia de erosión, que la variamos desde 60 hasta 100 watts, y en el otro eje tenemos la presión de trabajo, el cual la variamos desde 3 hasta 7.5 militors. Las áreas coloreadas fueron las que nosotros investigamos. Bien, ahora para investigar la respuesta electrocrómica, la cual se basa en dos propiedades, la propiedad eléctrica y la propiedad óptica. Para investigar particularmente la propiedad óptica utilizamos espectrofotometría de UV-Vis. Este sistema se basa al utilizar dos lámparas de tungsteno y de deuterio. Aquí está dibujada la curva de emitancia de estas lámparas, que va desde 200 hasta 1000 nanómetros aproximadamente. Esta luz es recolectada por una fibra óptica, la cual se lleva hacia nuestra muestra que queremos medir. La cantidad de luz que atravesó esta muestra es entonces recolectada por otra fibra óptica y llevada hacia un monocromador, que en nuestro caso es el mismo el monocromador y el detector, que es este espectrofotómetro Ocean Optics UV-Vis. Y este espectrofotómetro se encarga de enviar la señal digitalizada hacia una salida de datos que pues, es una computadora, donde nosotros ahí ya podemos ver los espectros de transmitancia, de absorbancia, o en caso de tener sistemas para medir la reflexión, podremos también medir la reflectancia. Ahora, para medir las propiedades eléctricas utilizamos la técnica que se conoce como voltametría cíclica. Esta técnica se basa en el empleo de un sistema que se conoce como de 3 electrodos. Tenemos el electrodo de trabajo, el contraelectrodo, y el electrodo de referencia. Nosotros, como electrodo de trabajo, utilizamos nuestra película electrocrómica. Contraelectrodo era un alambre de platino, el electrodo de referencia es un electrodo de plata, cloruro de plata, y nosotros utilizamos como electrolito acuoso, utilizamos un electrolito acuoso de ácido propiónico, el cual tiene ventajas experimentales respecto a otro tipo de electrolitos que se ocupan en esta misma área de investigación, que suelen ser en base a litio, por ejemplo, los cuales requieren atmósferas inertes y una cámara de guantes que suelen ser muy costosas.
Bien, esta técnica experimental se basa en la aplicación de una diferencia de potencial entre el electrodo de trabajo y el contraelectrodo. Esta diferencia de potencial va como una forma de diente de cierre. A la vez de que se va aplicando esta diferencia de potencial, se va midiendo la corriente que fluye entre el electrodo de trabajo y el contraelectrodo. Estos datos se reportan como una curva de corriente contrapotencial y se conocen como voltamogramas. Este tipo de técnica nos permite investigar el tipo de reacciones óxido-redox en el sistema que se encuentra aquí, así como en particular para nosotros, investigar qué tanta carga se inserta o se extrae del material. Utilizamos otras técnicas experimentales para caracterizar nuestras muestras. Una de ellas fue difracción por rayos X. La difracción por rayos X se basa en la interferencia constructiva de las ondas esparcidas por los átomos de un material. Y esta interferencia constructiva nos va a dar puntos máximos donde la interferencia es muy grande, y esta interferencia constructiva está descrita por la ley de Bragg, donde n es el orden del máximo que vamos a encontrar, lambda es la longitud de la onda incidente, d es la distancia entre familias de planos, y bueno, θ es este ángulo que está aquí mostrado. También utilizamos otra técnica basada en rayos X, la cual se conoce como espectroscopía de fotoelectrones emitidas por rayos X. Esta técnica se basa en el efecto fotoeléctrico, por el cual Albert Einstein fue galardonado con el Premio Nobel de Física. En este caso utilizamos ondas electromagnéticas, fotones de rayos X, los cuales inciden con el material y ceden toda su energía a ciertos electrones y los liberan del material. Este equipo mide la energía cinética de los fotoelectrones, y conociendo, por ejemplo, la función de trabajo del equipo y utilizando conservación de la energía, podemos conocer la energía de enlace con la cual estaba ligado este electrón a cierto átomo. Estas energías de enlace son muy características de los átomos o de los materiales que se encuentran presentes en el material. Y cabe mencionar que esta técnica es superficial, obtenemos información de los primeros 10 nanómetros del material. Además de estas dos, utilizamos la técnica conocida como microscopía de fuerza atómica o AFM, en la cual podemos medir la topografía del material, de la superficie del material, con resolución del orden de fracciones de nanómetros. Las componentes más importantes de este sistema es un cantilever, el cual es una varilla flexible y una punta. La interacción de esta punta con una muestra va a producir flexiones en el cantilever, y estas flexiones se van a medir debido a un láser que se incide sobre la punta. La reflexión especular hacia un fotodiodo de 4 secciones y el movimiento de este láser sobre este fotodiodo nos va a poder dar información sobre la topografía del material. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los resultados que nosotros obtuvimos. Primero les voy a hablar sobre los resultados de las muestras de caracterización. Aquí tenemos dos difractogramas de rayos X. La verde es el difractograma correspondiente al sistema del vidrio cubierto por hito, cuál es nuestro sustrato, y muestra ciertos picos de difracción, los cuales son una prueba directa de que el hito se encuentra en una fase cristalina. En amarillo, naranja, tenemos nuestro sustrato cubierto por hito y nuestra película delgada encima, y observamos que presentan los mismos picos de difracción. Esto nos habla de la estructura no cristalina de nuestro material, es decir, son amorfos, no presentan nuevos picos. Nosotros también investigamos la respuesta electrocrómica en función de una temperatura de tratamiento térmico, de recocido. En esta gráfica presento los difractogramas de las muestras a diferentes temperaturas de recocido. La curva negra corresponde a una muestra que ni siquiera tiene la película delgada. La curva roja es la muestra con la película delgada, pero no ha sido tratada térmicamente. La azul, la verde y la morada corresponden a las muestras tratadas a 160, 340 y 500 Celsius. Podemos notar que los mismos picos de difracción de rayos X aparecen en todas las muestras, salvo aquí alrededor de 25 grados, que aparece un nuevo pico de difracción. Este pico de difracción está asociado con la fase anatasa del dióxido de titanio, y nos está indicando que a esta temperatura tenemos un cierto grado de cristalización del material.
Las caracterizaciones por AFM, podemos ver aquí 3 muestras que tomamos aleatoriamente. No tan aleatoriamente porque incluimos una que fue depositada con el blanco de titanio puro. Entonces tenemos 2 muestras depositadas con titanio zinc y una muestra con titanio. Tenemos de este lado que se depositó a 100 watts y 6 militors, a 60 watts y a 3 militors estas dos. Las cantidades que se pueden medir con esta técnica son la rugosidad, por ejemplo. Y vemos que la rugosidad está entre 3 y 3.4 nanómetros, que considerando el error experimental en realidad están en el mismo rango. Y pues en realidad no estamos observando una gran diferencia en las diferentes condiciones de depósito y ni siquiera parece incluir el blanco. Lo mismo pasa con la rugosidad promedio, tenemos desde 2.4 hasta 2.7 nanómetros. Sin embargo, de nuevo, considerando el error experimental, tenemos los mismos valores. Pero esto no pasó para los tratamientos térmicos. ¿Qué observamos para los tratamientos térmicos? Bueno, primero a simple vista, aquí tenemos la muestra no tratada y aquí la muestra a 500 Celsius, que les recuerdo, esta se cristalizó hasta cierto punto. Podemos ver que los granitos, estos cúmulos que se ven aquí, son mucho más grandes aquí que en esta muestra. Y una vez medidos 6 granos aleatorios y haciendo estadística a partir de esos 6 granos, pudimos obtener un tamaño de grano promedio, el cual va desde 39, 36 y 32. Es decir, a estas 3 primeras muestras, a estas 3 primeras temperaturas, el tamaño de grano fue decreciendo paulatinamente. Una vez que los tratamos a 500 Celsius, el tamaño de grano descendió abruptamente. Entonces, hemos observado que a 500 Celsius no solamente tenemos un grado de cristalización, sino que el tamaño de grano también desciende abruptamente. Bueno, ahora las mediciones por XPS. Aquí tenemos una medición por XPS de baja, que se conoce como survey. Tenemos en la curva en negro una muestra que fue depositada por el blanco de titanio y en rojo una muestra que fue depositada con el blanco de titanio zinc. Aquí particularmente quiero resaltar, es una prueba de la cual sí pudimos incluir el zinc en nuestro material. Estos picos de aquí corresponden al zinc, por ejemplo el estado 2S al 2P, estos son picos Oyer, estos un 3S y un 3P, los cuales se encuentran en la curva roja pero no se encuentran en la curva negra. Esto, de nuevo les digo, es una evidencia de que sí incluimos zinc en nuestro material. Y aquí, por ejemplo, tenemos unas curvas de XPS de alta resolución, las cuales están mostrando los estados TI2P y ZN2P. Tenemos los dobletes característicos debido al desdoblamiento espin-órbita, y para el estado O1S, en el cual no hay desdoblamiento espin-órbita, tenemos 2 contribuciones. Una contribución es debida al oxígeno que está enlazado con el titanio y con el zinc, y la otra contribución es el oxígeno que está enlazado con contaminantes que se adhieren a nuestra muestra debido a la presencia, debido a su interacción con la atmósfera. A partir de estas 3 gráficas, utilizando un background Shirley modificado, podemos obtener la razón entre los elementos presentes. Por ejemplo, tenemos que por cada zinc encontramos 4.8 titanios, lo cual está un poco en desacuerdo al contenido de nuestro blanco, el cual era 90-10. Entonces uno esperaría prácticamente el doble de esto. En realidad no sabemos bien el motivo de este valor, sin embargo lo podríamos tratar de explicar debido a que podría resultar ser más fácil erosionar un blanco de zinc que un blanco de titanio. De hecho, el titanio es usado para recubrimientos duros. Bueno, ahora vamos a hablar les voy a hablar sobre los resultados de la respuesta electrocrómica de nuestros materiales. Para esto vamos a definir la eficiencia de coloración, el cual es un parámetro que describe qué tan buena es la respuesta electrocrómica de nuestro material. Para definir la eficiencia de coloración, primero hay que definir la densidad óptica, la cual se define como el logaritmo natural de la intensidad de la luz incidente entre la intensidad que logró transmitirse, o bien es menos el logaritmo de la transmitancia. Bajo la aproximación de la ley de Beer-Lambert, la densidad óptica es el coeficiente de absorción multiplicado por el espesor de la película delgada. Y la eficiencia de coloración se define como el cambio de la densidad óptica por unidad de carga insertada promedio. Y funcionalmente se ve así, donde esta carga insertada promedio, la densidad de la carga insertada promedio,
es la carga que intercalamos usando las técnicas de voltametría cíclica dividida entre el área. Aquí, por ejemplo, tenemos las curvas típicas de nuestros experimentos. Nuestros experimentos de voltametría cíclica siempre los empezamos a partir de un voltaje de circuito abierto, el cual es muy cercano a cero, digamos por aquí. Entonces nuestros espectros comienzan con el más grande, el azul de acá arriba. Y entonces empezamos a aplicar una diferencia de potencial negativa, cada vez más negativa, hasta llegar a -1. Cuando llegamos a -1, nuestras películas empiezan a colorear. Cada vez que hay carga negativa, estas curvas de transmitancia empiezan a bajar. Cuando se llega al -1 volt, la polaridad del potencial aplicado se invierte y empieza a subir la corriente. Una vez que cruzamos el cero de la corriente, es decir, que cambia de negativo a positivo, es donde alcanzamos el mínimo de la transmitancia. Entonces empezamos a extraer carga en esta zona y esta curva empieza a subir de nuevo. Sin embargo, a nosotros nos interesa extraer la evolución de la transmitancia a una longitud de onda en particular, la cual son 550 nanómetros. Esto debido a que el ojo humano presenta una alta sensibilidad en esta longitud de onda. Entonces, aquí les estoy mostrando cómo evoluciona la transmitancia en función del tiempo para una longitud de 550 nanómetros. Aquí tenemos el primer ciclo, el 10º ciclo y el 20 ciclo. Todos nuestros experimentos los hicimos a 20 ciclos. De este lado tenemos, de estas curvas, de estos voltamogramas, lo que hicimos fue desdoblar la corriente en función del tiempo para poderla integrar y así encontrar la carga que se insertó, se extrajo. Aquí podemos ver que este es el cero, por debajo se estuvo insertando carga, por arriba se estuvo extrayendo carga. Tenemos los ciclos, estos picos corresponden a esta zona, estos picos aquí, y la parte donde el voltamograma se hace muy fino son estas regiones. Aquí no se alcanza a ver, sin embargo nuestros experimentos los terminamos en un potencial negativo, tratando de que la corriente quede en una región negativa, y por lo tanto nuestros materiales deberían de terminar en un espectro coloreado. Sin embargo, aquí vemos que no, que termina en un espectro aclarado. Este es algo muy característico de nuestras muestras y es algo no deseable para este tipo de materiales, ya que uno esperaría que la coloración sea persistente. Una vez que tuvimos este tipo de curvas, implementamos un programa en Python, el cual nos ayudó a extraer los máximos y los mínimos por ciclo. Aquí podemos ver todos los máximos de estas curvas y los mínimos de estas curvas. De este lado las cargas integradas positivas por ciclo y las cargas integradas negativas por ciclo. Aquí las cargas positivas son las cargas extraídas y las negativas son las insertadas. Nuestro sistema se vio que no es muy estable en realidad. Como lo pueden ver aquí, los mínimos tienden a aumentar y la carga extraída y la insertada tienden a disminuir. En aras de tratar de cuantificar este tipo de respuesta, lo que hicimos fue hacer una proyección en el eje de las Y. Entonces cada experimento lo representamos como dos curvas, dos líneas en el eje de las Y, cual el punto, uno de ellos es el inicial y el otro el final, y la dirección de estas flechitas indica pues cuál fue el inicial y cuál fue el final, cómo fue la evolución de este parámetro en particular. De este lado no se alcanza a ver, sí, creo que sí, sin embargo es la misma idea. Una vez que tuvimos estos parámetros podemos hacer varios análisis, investigar por ejemplo cómo fue la diferencia de la carga, la suma de las cargas, qué tanta carga se quedó en nuestro material. También podemos extraer la carga promedio, que es un parámetro que necesitamos para obtener la eficiencia de coloración. La modulación óptica, por ejemplo, que es la diferencia entre el máximo de la transmitancia y el mínimo de la transmitancia. También podemos obtener el cambio en la absorbancia, el cual también es un parámetro que nos ayuda a determinar la eficiencia de coloración. Podemos ver claramente aquí cómo es que cambian todos nuestros parámetros bastante. Esto es, de nuevo les repito, una característica no deseada de nuestros materiales. Y bueno, en particular investigamos la respuesta electrocrómica en función de varias condiciones de depósito. Una de ellas fue la presión de trabajo. ¿Qué obtuvimos con la presión de trabajo? Bueno, obtuvimos dos cosas muy importantes. Notamos que a presiones de trabajo de 3 millitors, nuestras películas son muy oscuras, como lo pueden ver con esta curva negra.
podemos ver que la transmitancia siempre está por debajo del 60%, mientras que para la de 6 millitors, la cual se traslada con la curva azul, siempre está por encima del 80%. Esto es deseable para dispositivos electrocrómicos, pues uno espera que sean transparentes. Otra característica muy propia de estas películas a 3 millitors es que en el primer mínimo y después al primer máximo no regresa al valor inicial, mientras que las de 6 millitors sí. Esto está asociado con un proceso de oxidación extra, del cual voy a hablar posteriormente. Otra característica que podemos notar en todos estos tipos de depósitos de experimentos electrocrómicos es este movimiento del borde de absorción fundamental hacia el azul, lo cual nos dice que hay un corrimiento al azul en el bandgap. Para poder cuantificar esto, utilizamos las gráficas de tau, en el cual tenemos que graficar en el eje de las Ys el coeficiente de absorción óptica por la energía del fotón a la 1/2, debido a que son transiciones de bandas indirectas, y graficar en el eje de las X la energía del fotón. Entonces debe de haber una región lineal, la cual podemos ver aquí, y se trata de ajustar en esta región lineal una recta, y la intercepción de esta recta con el eje de las X nos va a dar el bandgap, el ancho de la banda prohibida. Podemos ver que inicialmente empezó en 3.43 electronvolts y 3.41 electronvolts respectivamente. Después del primer ciclado, en el primer mínimo, lo siento, aumentó, hubo un corrimiento al azul del bandgap de alrededor de 0.12 electronvolts. Por otra parte, como les mencionaba, había un proceso de oxidación extra. En las películas de 6 millitors podemos ver que todos los picos de estos voltamogramas, todos estos voltamogramas son idénticos entre ellos, y las curvas de transmitancia, la evolución temporal de la transmitancia es muy similar cada ciclo. Sin embargo, para las películas depositadas a 3 millitors, aquí observamos este otro pico extraño. Es un pico de oxidación extra, el cual trae consigo un aclaramiento de la película. Esto es algo muy interesante que nosotros observamos y que sería bueno seguir investigando. Sin embargo, nosotros ahorita en este momento queremos utilizar estos materiales, o el objetivo sería utilizarlos para dispositivos electrocrómicos. Entonces necesitamos que sean lo más transparentes posible. Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando las curvas de la modulación óptica para 3 y 6 millitors, la carga promedio y la eficiencia de coloración. Podemos ver que para las de 3 millitors tenemos una mayor eficiencia de coloración, también una mayor carga necesitada para esta modulación, y a su vez también una mayor eficiencia de coloración. De nuevo, no solamente buscábamos una mayor eficiencia de coloración, sino aquellas muestras cuyas propiedades sean más viables para ser aplicadas en ventanas inteligentes, por ejemplo. Entonces, considerando esto, nuestros siguientes experimentos fueron basados principalmente en películas depositadas a 6 millitors, y en particular a 6 millitors y depositadas a una potencia de 100 watts. Entonces, investigamos también cuál era la dependencia del espesor de las películas. Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando los espectros de transmitancia de películas depositadas a 60 nanómetros, 114, 158 y 280. Podemos ver que la transmitancia es prácticamente similar entre todas ellas, lo cual nos dice que la transparencia, digamos, de estas películas no será afectada por el espesor. Sin embargo, de nuevo, el borde de absorción fundamental se puede observar un corrimiento, sin embargo, esta vez hacia el rojo. De nuevo, para tratar de cuantificarlo, utilizamos el modelo de TAUC, en el cual pudimos observar que los bandgaps van decreciendo en función del espesor cada vez mayor. Esto se suele correlacionar, o se podría correlacionar con el hecho de que al tener un espesor más grande, y ya que nuestras películas son amorfas, cada vez existe una mayor densidad de estados localizados. Estos estados localizados se encontrarían entre la banda de conducción y la banda de valencia, y producirían un bandgap efectivo más pequeño. Aquí en particular les estoy mostrando la densidad de carga y la transmitancia de las películas en función del espesor. Podemos ver cómo se van abriendo las curvas en los dos casos. Aquí arriba pues era lo que ya les había mostrado, en el cual decíamos que la transmitancia de las películas permanecía prácticamente constante. Sin embargo, el mínimo alcanzado sí va disminuyendo, pero también la cantidad de carga insertada necesaria va incrementando. Entonces, ¿qué va a pasar con eficiencia de coloración? Que prácticamente es una razón entre esto y esto. Bueno, pues resultó que incrementó.
Este resultado está de acuerdo con resultados previos que han hecho, por ejemplo, en el grupo del doctor Granquist, que es un líder en el tema de investigación. Trabajó con un turco que se llama Sorar. Trabajaron con dióxido de titanio y encontraron una respuesta muy similar a esta. La eficiencia de coloración tiende a aumentar en espesores. Entonces, aquí podemos ver que nosotros logramos incrementar la eficiencia de coloración desde 17 centímetros cuadrados sobre Coulomb hasta alrededor de 22 centímetros cuadrados sobre Coulomb. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la dependencia en la temperatura de recocido de los materiales. Aquí les estoy mostrando de nuevo los espectros de transmitancia, los cuales no se ven en realidad alterados al ser tratados térmicamente. De nuevo, la banda de absorción fundamental parece mostrar una diferencia, sin embargo, solamente a la muestra depositada a 500 Celsius. Sin embargo, al utilizar el modelo de Tauk, no encontramos ninguna diferencia en el band gap. Esto podría deberse a la aproximación que utilizamos de solamente medir la transmitancia y de ahí tratar de determinar el band gap. La modulación óptica y la carga promedio están graficadas aquí contra el espesor de contra la temperatura de tratamiento. Podemos ver que tanto la modulación óptica como la carga promedio usada van disminuyendo. Sin embargo, disminuye más rápido la cantidad de carga necesaria. Esto nos dice que la eficiencia de coloración va a aumentar, y lo cual está representado en esta gráfica. Entonces, observamos que para temperaturas de tratamiento por debajo de 300 Celsius, la eficiencia de coloración tiende a aumentar. Sin embargo, una vez que se trataron a 500 Celsius, la eficiencia de coloración bajó abruptamente. Esto nosotros lo correlacionamos con el hecho de que a 500 Celsius nuestras películas presentan un grado de cristalización. Entonces, muestras cristalinas no presentan una buena eficiencia de coloración, no tienen una buena respuesta electrocrómica. Bueno, ahora, pues, ya que el material a vencer, digamos, es el dióxido de titanio, tenemos que hacer una comparación con el dióxido de titanio y nuestro material, que es el dióxido de titanio de zinc. Cabe mencionar que aquí, debido a problemas con el equipo, pudimos hacer solamente un depósito, el cual fue a 60 watts y a 3 militors, con un espesor de alrededor de 170 nanómetros. Aquí les muestro los voltomogramas de la muestra de titanio zinc y la de titanio. De nuevo, como eran muestras depositadas a 3 militors, aquí se ve cómo exhiben estos picos de oxidación extra. Y de este lado, en gris, tenemos las transmitancias de estas muestras, las cuales se observa de nuevo este aclaramiento. Aquí se observa un aclaramiento más pronunciado debido a que esta carga fue mayor que en este lado, el cual fue un aclaramiento menos pronunciado. Bueno, ¿y qué pasó con la eficiencia de coloración? Pues fue mayor, eso es algo muy bueno. Estamos venciendo el material de referencia, que es el titanio. Estamos viendo que en promedio el valor de la eficiencia de coloración del titanio zinc oscila entre 26 y 27 centímetros cuadrados sobre Coulomb, mientras que el titanio oscila alrededor de 19 y 20 centímetros cuadrados sobre Coulomb. Bueno, pues ahora les voy a dar las conclusiones a las que pudimos llegar. Respecto a la presión de trabajo, las películas depositadas a 3 militors tienden a ser más oscuras y exhiben un pico de oxidación extra, y que es atípico durante el primer ciclo de voltametría, solamente durante el primer ciclo de voltametría. Estas películas presentan una mejor eficiencia de coloración, sin embargo son más oscuras y las descartamos debido a que buscamos muestras muy transparentes. Las películas depositadas a 6 militors tienden a ser transparentes, lo cual es lo deseable, entonces decidimos trabajar con ellas. Respecto al espesor de las películas, la eficiencia de coloración aumentó un 29% al aumentar el espesor de 50 a 300 nanómetros. Y reportes previos indican que para dióxido de titanio dicha eficiencia tiende a aumentar incluso hasta por encima de los 500 nanómetros. Y bueno, respecto a la temperatura de recocido, las películas tratadas a temperaturas por debajo de 360 Celsius resultan en una mejor eficiencia de coloración, debido a un descenso en la carga promedio necesaria para el cambio en la coloración. Y por otra parte, las películas depositadas a 500 Celsius sufren un grado de cristalización, lo cual trae como consecuencia un descenso abrupto en la eficiencia de coloración. Y para finalizar, las muestras depositadas con blancos de titanio y con titanio zinc, encontramos que las películas depositadas a 60 watts y 3 militors, con un espesor de 170 nanómetros aproximadamente, las que fueron depositadas con el blanco de titanio zinc presentaron una eficiencia de coloración un 36% mayor respecto a las muestras depositadas
con el blanco del titanio. Y bueno, algunas perspectivas para trabajos futuros. Observamos que las películas depositadas tanto de dióxido de titanio como dióxido de titanio y óxido de zinc no retienen a los iones intercalados. Debido a esto se propone utilizar electrolitos no acuosos, por ejemplo en base a litio, el cual podría presentar una coloración más persistente. Si esta coloración es más persistente, entonces nos podrían ayudar a realizar otro tipo de mediciones para tratar de entender más este fenómeno, como por ejemplo SIMS, el cual nos podría ayudar a determinar la profundidad con la cual se intercalan los iones, o mediciones en XPS, lo cual nos podría ayudar a determinar el cambio de estados de oxidación tanto del titanio y medir, claro, parámetros Oyer. No es suficiente los estados 2P, por ejemplo, del zinc, y determinar si es que el zinc está influyendo en la coloración del material. También realizar mediciones de reflectancia podría resultar en la obtención de una mejor estimación del coeficiente de absorción óptica. Esto nos ayudaría a obtener un mejor entendimiento del mecanismo de coloración y quizá discernir entre los posibles modelos que explican esta coloración. Y bueno, pues también investigar la respuesta electrocrómica a espesores todavía más grandes, es decir, habrá un espesor óptimo. Pues bueno, pues muchas gracias por su atención. Y gracias a toda mi familia, a mis amigos, al doctor Rosy Nogales y al CONACYT y al CINVESTAD.